No se diga más. Welcome to my English class. Nuevamente con un gran video fabuloso. ¿Y qué vamos a ver hoy? Frequency adverbs. Adverbios de frecuencia. ¿Qué tan seguido los usamos? Veamos. ¿Para qué usamos nosotros los adverbios de frecuencia? Para decir con qué regularidad ocurre algo. Para señalar cuánto tiempo se produce la acción. ¿Ok? ¿Cómo saber cuál hay que usar en cada ocasión? Pues bien, dependerá del nivel de regularidad que usted quiera transmitir. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos el adverbio never. Ese significa nunca. O sea, su frecuencia de que sucedan las cosas es de un 0%. Never. Nunca. O sea, nunca va a pasar. ¿Ok? La siguiente. Hardly ever. Rarely. Seldom. Ahí tenemos tres diferentes adverbios que significan lo mismo. Son sinónimos entre ellos. Hardly ever. Rarely. Seldom. O sea, casi nunca. Que las cosas van a suceder en un 5 o 10%. Tenemos el siguiente adverbio que es sometimes o occasionally. Occasionally. Sometimes. A veces. Esos dos significan a veces. O sea que va a suceder entre un 20 y 40% la acción. ¿Ok? Esos son sinónimos. Sometimes. Occasionally. Occasionally. Bien. Veamos otros más. Tenemos el siguiente adverbio que es often. Often o frequently. Cualquiera de los dos tiene una frecuencia entre un 50 o 70% de que suceda la acción. Esto quiere decir often, a menudo. Frequently, frecuentemente. Frequently, often. Muy bien. El siguiente es usually, que significa usualmente. Usually. Normally, que significa normalmente. Normally. Y generally. Generally. Generally significa generalmente y sucede entre un 80 y 90% de las cosas, ¿verdad? Las acciones suceden entre 80 y 90%. Entonces, usually, normally, generally. Son tres adverbios de frecuencia que son sinónimos entre ellos. Por último, tenemos always. Always, always, always. Aquí es siempre, o sea, sucede en el 100% de las acciones. Siempre va a suceder always. Ok, bien. Ahora sí, ¿en qué parte de la oración debemos de usar estos adverbios? Tenemos dos ejemplos aquí. Cuando no hay un verbo auxiliar o modal, se utiliza entre la persona y el verbo principal. Por ejemplo, I usually go to the park. Veamos que la persona es I y el verbo es go. Entonces se usa entre el I y el go, como dice la indicación, entre la persona y el verbo. Ahí pongo usually, como en este ejemplo. Yo usualmente voy al parque. I usually go to the park. Y la otra indicación es cuando hay un verbo auxiliar o modal, se utiliza después de este. ¿Cómo es esto? Veamos. You are, ahí está el verbo to be, ¿verdad? Que podríamos usarlo como auxiliar. You are always in my heart. Wow, estás siempre en mi corazón. You're always in my heart. You're always in my heart. Bien, uno sin verbo modal o auxiliar y el otro con el verbo modal o auxiliar y modal. Muy bien. Vamos a ver ahora unos ejemplos para que ustedes
Me sigan y practiquemos. La primera, I never play rugby. Entonces, como pueden ver, la persona es I y el verbo play. Posiciono el adverbio entre la persona y el verbo. Never. I never play rugby. Yo nunca juego el rugby. La siguiente dice, She hardly goes to the cinema. Ella difícilmente va al cinema. She hardly goes to the cinema. Aquí no hay verbo auxiliar ni modal, por lo que pongo el adverbio entre la persona, she, y el verbo goes. Acordémonos que las personas pueden ser sustituidas. Si es she, ella, yo puedo decir Elizabeth hardly goes to the cinema. Elizabeth difícilmente va al cinema. Al cine. ¿Ok? El siguiente ejemplo, que dice We don't generally stay at home. Ahí tenemos un auxiliar porque la oración es negativa. Y ese auxiliar es do en negativo, o sea, don't. Entonces, como ya vimos en tiempo presente simple, el auxiliar va a ir después de la persona, que en este caso es we. We don't generally stay at home. ¿Ven? Entonces el adverbio va a ir después de ese verbo auxiliar y después el verbo principal. We don't generally stay at home. Nosotros generalmente no estamos en casa. ¿Sí? Veamos la siguiente. She often studies English. Ella a menudo estudia inglés. Aquí no hay auxiliar, modal, y entonces ponemos el adverbio entre la persona y el verbo. ¿Sí? La persona es she y el verbo studies. She often studies English. Veamos el siguiente y último ejemplo. We are always happy. Ahí está el verbo, entonces va después del verbo to be. We are always happy. Siempre estamos felices. ¿Ok? We are always happy. Muy bien, vamos a hacer ahora unos ejercicios. ¿Ok? En estos ejercicios ustedes ven la oración y en esa oración hay dos líneas. Al final de la oración, entre paréntesis, está cómo debe de ir el verbo, ¿sí? En este caso es un verbo auxiliar, el to be, y el adverbio. A ver cómo les va a ir con esas oraciones. Están los dos renglones libres para que ustedes pongan cómo debe de ir, en qué orden, ¿verdad? Bien. ¿Ya? ¿Terminaron? Está muy fácil, ¿verdad? Veamos, entonces en el primer caso que está el verbo to be y la persona es you, pues como ya sabemos, conjugar el verbo to be es are. You are always playing basketball. You are always playing basketball. Siempre estás jugando basketball. La siguiente, they, veamos un verbo modal ahí, el could. They could never go over there. Ellos nunca pudieron ir allá. ¿Ok? They could never go over there. ¿Ok? Veamos la cuarta. Ella quiere practicar tenis y si ponemos el verbo modal, cambia por completo la oración. Ella raramente quiere practicar tenis. She rarely wants to practice tennis. She rarely wants to practice tennis. Bien. Y por último tenemos he gets sick. Él se enferma. Pero cuando usamos el verbo modal entre la persona y el verbo principal, cambia por completo la oración. He hardly gets sick. Él difícilmente se enferma. ¿Ok? Bien, así es como se usan los verbos modales. Y por último tenemos un saludo al joven Alfredo Cuevas Ariza, que nos ha escrito y que le gustan estos videos y que ha aprendido bastante inglés. Muchas gracias, Alfredo, por seguirnos. Un fuerte abrazo. 1, 2, 3, 4.